Bienvenida, bienvenido. Está ahí en el tercer piso de Librería Proteo. El tercer piso no solo es un lugar físico, no solo es la tercera planta, sino es el nombre del proyecto cultural que me encargaron desde Librería Proteo para hacer una serie de actividades en torno al mundo del libro y de la lectura. Como todos están los libros, como los que tenemos una cierta edad, sabíamos de la canción aquella del programa Biblioteca Nacional, cuando todavía la tele era medio en blanco y negro, medio en color. Había una canción que decía que todo estaba en los libros. Efectivamente, está todo en los libros, pues aquí tenemos de todo. Entonces tenemos música, tenemos teatro, tenemos programación donde hay cine, e intentando abarcar todos los géneros. Uno de los géneros que más nos interesan es el de, a mí particularmente, el de la novela gráfica y el cómic. Pertenezco todavía a una generación donde si los padres querían que tuvieras unos estudios, empezar a leer una cosa así con los tebeos, que entonces eran tebeos, no se llamaba, en mi época se llamaban tebeos, lo de cómic vino después. Les parecía muy bien que empezaras cuando eras niño a leer con los tebeos, pero ya a partir de determinada, según qué tipo de tebeos no estaban bien. Si veían, había algunos que aparecían aquí y decían historietas gráficas para adultos. Entonces eso, a mis padres que se dedicaban a vender libros de idioma en este caso, no les hacía ninguna gracia, sin llegar, evidentemente, eso no es mi historia, a las historias que supongo que conoceréis, porque muchos de aquí conocéis a Juan, que cuenta Juan en Mariquita. Evidentemente más de uno tuvo que esconderse para salvaguardar aquella libertad de elegir lo que leía. Entonces los tebeos, los cómics, los tebeos de adultos, no solo no hicieron aprender a leer, aprender a entender la historia, sino que probablemente fueron la primera manera de enseñarnos a fabricar ventanas de historia, de dónde escaparnos, de dónde lanzar la fantasía y de aprender un determinado tipo de lenguaje y de aprender algo que entonces no sabíamos verbalizar, pero con la edad hemos aprendido. Los seres humanos somos animales narrativos, básicamente, por encima de todo, por encima de nuestra inteligencia, por encima de todas esas características, sociabilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo que hace que los hombres contemos historias, ciertas o no, acabemos creyéndonoslas y a partir de esa historia creamos la historia, con mayúscula, creamos nuestros destinos. Estamos aquí con la obra, primera obra publicada, que va por una cuarta edición, y esto ya es una cosa que da muchísima alegría para cualquier autor, con Juan Naranjo. Veo por la manera de dirigirse que algunos conocéis a Juan, no sé si de toda la vida, no sé si del colegio, no sé si del instituto, no sé de qué. Unos cuantos años ya, algunos unos cuantos años. No sé si de YouTube. Vamos a hablar aquí de muchas cosas. Juan me propuso hacerse... Yo ya le tenía echado el ojo a esta novela gráfica, que no había leído, que he leído hace poco, se lo estaba contando ahora, porque quería que formara parte de este ciclo que tenemos aquí, que se llama La Hora del Bocadillo. Fue un título que le puse al principio, después tuve que mantener, porque esto se lo mandó al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura te obliga a que la primera idea es la única que vale. Después me enteré que ese título ya existe y que hay un programa de radio televisión española en la radio dedicado a los cómics. Pero bueno. Pero eso demuestra que era buen título. Eso demuestra que era buen título. Y que al fin y al cabo esto de que decir, mira lo que se me ha ocurrido, se le está ocurriendo, como en la película esta, todo en muchas partes al mismo tiempo a muchas personas. Eso es lo que decía, ¿no? Como el espíritu de los tiempos, ¿no? El espíritu temo, y no me acuerdo la palabra en alemán, que yo sé que es la buena. Mariquita, vamos a hablar de ello, no lo vamos a presentar, un libro muy presentado, pero va a estar en toda la conversación, porque hoy, como ya ha contado Juan, lo interesante es que venimos aquí a convocaros para presentar un club de lectura que él va a dirigir, el Club de los Independientes,
donde ya os ha contado, ha hecho el spoiler, que debe saberse, porque me doy cuenta que Juan no sabe quedarse callado. Aquí ya somos dos que no sabemos quedarnos callados. Y entonces vamos a hablar con él un poco. Yo me voy a sentar ya porque ya estoy cansado, directamente. Bueno, Mariquita, de entrada ya la conocéis vosotros, es una historia como que explica exactamente lo que es desde el primer dibujo, desde la portada. Una historia autobiográfica sobre la homofobia, basada en hechos reales, es decir, cuentas tu historia. ¿Qué punto, ahora que se habla tanto de la autoficción y tal, qué parte de ficción, no ficción hay aquí? Porque aquí parece que todo esto es estrictamente realidad, recortada y remontada un poco, ¿no? Pero... Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Lo primero, muchísimas gracias por venir esta tarde. De verdad, me produce muchísima emoción veros a todos aquí reunidos. ¿Me ve todo el mundo? ¿Sí ¿Aquí? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí, vale. Ahora, me produce mucha emoción veros aquí reunidos y sobre todo me produce mucha emoción pensar en nuestros futuros encuentros de Club de Lectura. Esto del Club de Lectura para mí fue algo trascendental en mi vida, algo que me cambió como persona y como lector. Yo llevo participando desde 2009 en un club de lectura del Centro Andaluz de las Letras y eso me ha dado a conocer no solo un montón de libros, de autores, de autoras que yo jamás habría leído por mí mismo, sino que también me ha hecho rodearme de un montón de gente amante de los libros, me ha hecho conocer a algunos de mis mejores amistades de hoy en día. Y eso es una cosa que me parece preciosa, ¿no? Cómo los libros nos unen, cómo las historias crean puentes entre nosotros y cómo incluso gente muy distinta entre sí encuentra en la literatura un refugio y encuentra también en las otras amantes de la literatura iguales, aun siendo muy diferentes entre sí, ¿no? Como digo, yo siempre había querido hacer un club de lectura mío, llevo uno en la Universidad de Málaga, pero a mí me apetecía tener uno abierto para todo el mundo, para quien quisiera venir en alguna librería de la ciudad de Málaga. Y cuando vi el proyecto del tercer piso y cuando vi la historia del edificio en el que estamos, pues pensé que este era el sitio adecuado. Por eso le escribí a Héctor. Parece que llegué justo en el momento preciso. A veces se dan esas casualidades tan bonitas. Y aquí estamos. Así que, de verdad, para mí es muy emocionante porque ahora yo os conozco a muchas y a muchos, pero entre vosotros sois un grupo de desconocidos, ¿no? Pero a lo mejor dentro de 5 años... el 80% de quienes estáis aquí seguís siendo parte del grupo y hemos pasado a ser parte de nuestras vidas cotidianas y ha sido, digamos, los libros, el pegamento que nos ha llevado a tener eso y me parece súper emocionante y súper bonito. Dicho esto, con respecto a mi libro, bueno, pues mira, yo es que soy una persona, yo tengo muy mala memoria, muy mala memoria y entonces uno de mis objetivos cuando escribo es no olvidar. Yo escribo para no olvidar, porque de verdad es que a mí las cosas se me olvidan rapidísimo y cuanto más viejo me hago, más rápido se me olvidan las cosas. Sí, eso pasa, ¿no? Verás cuando sea viejo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, este año cumplo 40, estoy en un momento muy tenso de mi vida. Entonces, al escribir para no olvidar, también de alguna manera escribes para contar, para que otros sepan lo que tú has vivido, para que el mundo no se olvide de lo que tú has vivido, aunque sea insignificante o aunque sea importante, eso da igual, pero creo que ese ímpetu por contar tu propia historia es inherente al ser humano y cada uno usa los instrumentos que tiene a su alcance, hay quien lo hace con la música, hay quien lo hace con el arte y yo lo hago desde siempre escribiendo. Llegó un momento que yo siempre había sabido que quería escribir, nunca supe si iba a tener la oportunidad porque yo siempre he sabido lo difícil que es el mundo editorial. Entonces de alguna manera yo me di cuenta de que, hola, bienvenido, hay por aquí sitio si te quieres sentar. Ah, vale, digo que a lo mejor el hombre viene por un libro de aquí y yo le estoy dando la chapa aquí. Señor, suélteme el brazo. Y entonces de alguna manera pues siempre tuve ese deseo, esa aspiración, pero siempre me di cuenta
de lo difícil que era entrar al mundo editorial y de el trabajo tan grandísimo que hay detrás de cada obrita, de cada poemario, de cada cuento, de cada cosa, y cómo la inmensísima mayoría de las veces eso queda en nada, porque eso sale al mundo, pero se queda en un círculo muy pequeño de tus seres queridos, de tus amistades, porque, bueno, pues no hay sitio para todo el mundo. Esto me llevó a darme cuenta de una cosa que creía que podía usar en mi beneficio, y es el uso que yo le estaba dando a las redes. Yo soy del 83, yo tengo ordenador desde que tenía 16 o 17 años, y a partir de ese momento empecé a contar mi vida en LiveJournal, que algunos ¿Quién tuvo LiveJournal? Manos arriba. Manos arriba, muy bien. Después pasé a Fotolog. ¿Quién tuvo Fotolog? Veo más manos. Y después, bueno, pues ya las redes sociales actuales. Y de alguna manera me daba cuenta de que lo que yo escribía suscitaba cierto interés, ¿no? Y de que eso lo podía usar en mi beneficio. Y de que de alguna manera podía usar mis reseñas, mis opiniones sobre libros y tal, para hacerme un nombrecito, ¿no? Para hacerme un rinconcito, para hacerme un pequeño grupo de personas a las que les interesase lo que yo escribiese, porque digo, bueno, si creo o si voy forjando un pequeño grupo de personas a los que les pueda interesar lo que yo escriba, pues tengo posibles futuros compradores aquí, ¿no? Ya no se va a ceñir solo a mis amistades. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando me hice el canal de YouTube, cuando me hice Instagram, etcétera, etcétera, y cuando la cosa se empezó a poner más grande. Llegó un momento que dije, bueno, pues yo ahora me doy cuenta de que tengo cierta base de seguidores, de gente a las que le puede interesar lo que yo vaya a contar, que no se va a ceñir solo a lo local, que no se va a ceñir solo a la gente que ya me conocía de antes, sino que esta historia que yo tengo en mi cabeza puede llegar a más gente. Y creí que ahora ese era el momento de lanzarme. La historia la tenías tú en tu cabeza hacía tiempo. Yo siempre sabía que lo primero que yo tenía que contar era mi historia. Tu historia, vale. Pero no sabía en qué formato. No sabía en qué formato. De hecho, lo que yo siempre había pensado era en una novela. Una novela. Porque yo lo que más he leído toda la vida ha sido novela. Y de hecho, Mariquita empezó siendo una novela. Lo que pasa que me sucedieron dos cosas. La primera, que como novela me daba menos posibilidad de jugar con el humor, con la cultura pop, y veía que era una novela demasiado gris. Y no sentía que se correspondiese con mi persona. ¿Entendéis? Era como chocaba, había un choque entre el producto físico, literario, y mi persona. No me sentía del todo reconocido, no veía que yo fuese esa historia. Entonces dije, bueno, pues yo en ese momento, yo empecé a leer novela gráfica muy tarde, a los 28 o 29 años. Yo hasta entonces no solo no leía novela gráfica, sino que además tenía una mala opinión de la novela gráfica. Por favor, esto que no salga de aquí. Entonces dije, bueno, pues Juan, ahora que estás leyendo tanta novela gráfica y tal, ¿por qué no conviertes esta idea de proyecto de Mariquita, que yo siempre tuve súper claro el título, en una novela gráfica? Y yo mismo me respondí, Juan, es que hay un pequeño problema, es que no sabes pintar. Pues tú sí, tú eras historiador del arte. Bueno, ¿sí? Pero claro, yo estudio el arte, ahí, no lo hago, claro. No tenía un alter ego con mano suelta y buen... Y como yo no tenía prisa ninguna, y como yo, bueno, pues ya tenía, en mi cabeza ya tenía la estética, yo ya sabía lo que quería hacer, pero claro, no tenía la capacidad física para hacerlo. Y dije, bueno, pues qué prisa hay, digo, pues me apunto a acuarela. Y me apunté a un curso de acuarela aquí en Calle Comedia y estuve un par de años aprendiendo lo básico de la técnica de la acuarela, del dibujo y tal. Y cuando pasaron un par de años, 2 años y medio, yo dije, pues yo creo que ya pinto lo suficientemente bien como para intentarlo. Oye, me puse y al final salió un libro. No sé, eso fue una cosa bastante sorprendente. Así que ya digo, y con respecto a cuánto hay de verdad en el libro, pues como he dicho al principio, porque toda esta retahíla tiene un hilo, como he dicho al principio, yo tengo muy mala memoria. Y como tengo muy mala memoria, es que no puedo mentir. O sea, no puedo mentir porque es que me pillarían a los 5 minutos, porque es que me contradiría. Gracias. Entonces, yo dije, bueno, pues si vas a contar tu historia, solo vas a tener una oportunidad. Así que la tienes que contar lo mejor posible
y de la forma más fidedigna posible y de la forma más auténtica posible. Así que pon toda la carne en el asador. Mira, si ya, digamos, de las cosas de las que iba a hablar, me da pudor, me daba cierto reparo, tal, expresarlas por escrito, digo, bueno, pues ya, como dice mi madre, más vale una vez colorado que 20 amarillos, ¿no? Entonces, yo digo, pues ya lo cuento todo de golpe y lo cuento todo de verdad, y así ya no tengo que volver a hablar de ese asunto porque siento que ya todo lo que tenía que contar de esa faceta de mi vida o de esa etapa de mi vida está ahí contado. Entonces, esa es mi sensación. Por eso yo, cuando me preguntan cuánto hay de verdad, me gustaría ponerme como muy misterioso, ¿no? Diciendo, bueno, hay cosas que son ciertas, cosas que son... pero no, es que es todo tal cual. Por supuesto que digamos, la vida la convierte, para convertirla en literatura tienes que cambiar cosas. Tienes que, a lo mejor 2 personajes de la vida real los unificas en uno. O a lo mejor sucesos que tienen un par de años de separación los vinculas como si fueran causa y efecto. Por supuesto que tiene detrás un trabajo, que no es solo contar anécdotas. Pero al convertir eso en al convertir mis vivencias en literatura o en intentos de literatura, siempre... supe que tenía que contar la verdad porque no tenía otra manera, de verdad que no. Hay una cosa que estaba pensando mientras hablaba, con respecto al mundo en la época en la que estamos viviendo. Vivimos en una época donde creemos ya que siempre todo ha sido así. Tenemos, ¿cuántos tenemos? 500 años de imprenta, un poco más o menos. 500 años de imprenta, de los cuales, ¿cuántos años de esos son... la imprenta ha servido para convertirse en una tecnología que produzca libros para masa y que todo el mundo sea capaz de leer? Muy pocos años. Poco. 100 años, en fin. Y la época que vivimos ahora básicamente tiene que ver, porque me interesa además tu opinión, que eres una persona que usas las redes para divulgar lo que hacen otros, para, digamos, reforzar la propia identidad tuya, personal y profesional, tu lugar en el mundo, y para encontrar un vehículo de comunicación que te permite lo que de otra manera sería difícil, ¿no? Encontrar, que son semejantes. Hemos hablado de por qué se cuentan las historias. Estaba pensando que probablemente en un principio los contadores de historias solamente contaban las historias que sabían que les importaban a todos. Estamos haciendo sí. Mundo ficción o pasado ficción. La gente está en el fuego, hay una serie de problemas que toda la sociedad tiene en común y hay alguien que, por casualidad, tiene la capacidad de vehicularla y contar la historia del lobo hambriento que se lleva no sé cuánto y el que se enfrenta, y están hablando de algo que está sucediendo ahí y le da ese entorno mítico, ¿no? Entonces, el contador de historias y los demás son transmisores de esa historia, digamos que se convierte en el que mejor sabe de la tribu transmitir, el que domina la... Ahora mismo no ha dejado de pasar más o menos lo mismo. El que termina contando la historia es el que tiene más habilidades para hacerlo, el que conoce los mecanismos. Pero hay algo que ha cambiado. Es decir, todo el mundo, creo que ahora mismo necesita que su historia sea contada. No sé si tienes esa percepción. Yo cuando he leído esto me he dado cuenta que has contado una historia que, aunque a ti te sirva a nivel personal, y eso es una historia que le enseña a mucha gente. No sé ya si quien se atreve o no se atreve a dar el paso, a enfrentarse, porque estamos ya en una época donde no son tus años 80 ni son mis años 60. Ya directamente es mucho más difícil encontrarte, por ejemplo, en nuestra sociedad española, digamos, con estas trabas que tú te encontraste, ¿no? Bueno, o al menos en nuestro entorno, porque en nuestro entorno, quizá en nuestro entorno, porque en otros lugares, en el mundo rural, algunas veces sigue siendo muy difícil, según el nivel socioeconómico, según muchísimas circunstancias. Yo no creo que esto que cuenta aquí sea algo tan del pasado, no creo que la LGTBI-fobia sea nada del pasado, no, creo que es algo muy cotidiano, por desgracia, y que bueno, pues que
¿Sabes qué es lo que pasa? Que creo, me da la sensación de que el hecho de que un adolescente o una adolescente de hoy en día sufra o no LGTBI-fobia de forma cotidiana es una cuestión de suerte. Y eso no puede ser así. No, de suerte de que te toque un instituto medio-medio, de suerte de que la clase que te toque sea una clase medio-medio, de suerte de que la familia que te toque sea una familia medio-medio. Entonces, claro, es decir, porque nosotros como personas del ámbito cultural, como gente con estudios superiores, como gente del mundillo social malagueño, porque nosotros recursos, claro. no lo veamos en nuestro entorno, eso no significa, por desgracia, que no siga existiendo. Cada 2 por 3 salen noticias espeluznantes. Hemos asistido últimamente a cosas terroríficas en las noticias y, por desgracia, las que nos quedan por escuchar. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que seguir luchando a través de la visibilidad, a través de la legislación y a través también de alzar la voz para que el hecho de no sufrir LGTBI-fobia no sea una cuestión de suerte, sino que sea la norma. Entonces, claro, yo he estado muchos años dando clases en instituto y en universidad. Yo he visto casos muy diferentes entre sí. He visto grupos de adolescentes de 12, 13, 14 años en los que los chicos, las chicas, les chiques salen del armario, viven su vida abiertamente, al menos en su microcosmos. Otra cosa es cuando salen al pasillo, otra cosa es cuando salen al patio, otra cosa es cuando están en la puerta del instituto, otra cosa es cuando llegan a su casa. Hasta el punto de, literalmente, hay personas en las que en su casa no le hablan por su nombre, no le hablan por el género del que se sienten. ¿No? Entonces, claro, también he visto situaciones terroríficas. Yo he dado clases en muchos puntos de Andalucía y he visto literalmente una persecución hacia la diferencia que yo pensaba que se había quedado en la posguerra y que sigue viva en algunos puntos de nuestra geografía. Tú fuiste activista antes que autor, ¿no? Quiero decir... ¿Qué es ser activista? Claro, bueno, o sea, lo que estás haciendo, claro, lo que haces, es decir, sí, escribes un libro que es tuyo, que tiene una liberación personal, pero que... Yo es que hablo muy fuerte. Sí, es que puede ser. Perdón. Es que mira, yo llevo toda la vida dándole clase a niños de segundo de eso. Mi tono está aquí siempre. Ahora voy a hablar más bajito. No, si era... ASMR. Esto es para grabar esto. Y probablemente tengamos que bajar un poquito, ¿no? Vale, ahora voy a hablar así. ¿Di que no? ¿No? ¿Cómo va? ¿Tú que lo llevas? ¿Preferís que hable así? Bueno, como antes? Sin ASMR. Entonces lo voy a apagar mejor, ¿vale? No, es para la grabación. Perdón. Es para la grabación. Es que me lo dice mi madre, que me meto hasta en los charcos. Ahora sí que lo apago. Perdón. ¿Ahora sí? Tiene que verse la luz. Ahora, perdón. No, lo que me refería, Juan, es que claramente, lo has dicho aquí cuando estabas hablando, en este libro no solo salda, digamos, una cuenta personal, o varias cuentas personales. La idea de tener un espacio donde te puedas expresar, el recuperar esa memoria, ordenarla, de eso que tú decías antes, sino que estás haciendo algo de un colectivo del que formas parte, del que te fuiste dando cuenta, aquí lo cuentas, que existía algo parecido a un colectivo, cuando antes era solo lo que le pasaba a un niño. Totalmente. Directamente. Además es que yo creo que es muy importante, yo sí que creo que la respuesta a tu pregunta de si fui activista antes que autor, creo que la respuesta es sí, porque además creo que cualquier persona LGTBI visible, ya con su mera visibilidad ya está haciendo activismo, es decir, el mostrarte tal como eres, sin amilanarte, sin suavizarte, sin esconderte, sea cual sea la situación en la que te encuentras, ya es una forma de activismo, ya es una forma de jugarte la cara, literalmente, según el espacio en el que estés, de jugarte la credibilidad, de jugarte la empleabilidad. Es decir, es que son muchos factores. Lo estábamos hablando antes, cuando se habla de orientación sexual, parece que es solo referida a nuestras relaciones sexuales. Pero si ser gay solo se refiriese a acostarse con hombres, yo prácticamente no sería nada.
por desgracia. Perdón. A lo que me refiero es que eso es algo que digamos, recorre nuestra vida en todos los aspectos y que según cuál sea tu situación, según cuál sea tu ambiente, según el sitio donde tú te muevas, te puede dificultar más la vida que mucho más allá de lo meramente sexual, por decirlo de alguna manera. Y yo sé que no me han cogido en entrevistas de trabajo por ser amanerado, y yo sé que... es que ahora está de moda, por ejemplo, cuando hay cualquier agresión LGTBI-fóbica, los LGTBI-fobos, ¿vale? Es que es muy difícil, teníamos que buscar otra palabra. Como decía, que ahora cada vez que hay una agresión homófoba, el discurso de los homófobos es siempre: eso no podía ser una agresión homófoba, porque si no lo conocían de nada, ¿cómo iban a saber que era gay? Bueno, pues mira, a mí me lo lleváis diciendo desde 20 años antes de que catase varón, así que igual algo sí intuís, ¿no? Así que, en fin, el tema es ese, que yo creo que es muy importante que la juventud LGTBI no se sienta sola, sino que tenga referentes de alguna forma incluso aspiracionales para decir: oye, que ahora estoy en una clase de orangutanes, que ahora a lo mejor no tengo amigos, que tengo dificultades, que ahora mi único refugio es Ariana Grande, o Laura Gallego, o Lady Gaga, o que estoy tirando mucho de estereotipos, pero ya me entendéis. Pero mira, hay gente adulta, este tío que me duplica la edad, esta tía que me triplica la edad, que vive su vida abiertamente, una vida completa, una vida feliz, una vida que ha elegido, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, que en las nuevas generaciones nadie se sienta tan perdido como nos sentimos las personas LGTBI de otras generaciones. Y soy perfectamente consciente de que tengo ciertos privilegios, el privilegio cis, primero, después el privilegio de ser de Torremolinos, que no es Villanueva de la Patata, que al fin y al cabo es Torremolinos, y otra serie de privilegios, ¿no? De haber nacido en los años 80, que no es lo mismo que haber nacido en los 60, que no es lo mismo que haber nacido en los 40, ¿vale? Entonces, dentro de ser consciente de ese privilegio, soy consciente también de que hay mucha gente que todavía hoy, en 2022, 23, no puede vivir su vida con normalidad, y sobre todo, que es lo que a mí más me duele, que ve una nube muy negra en su futuro. Porque cuando tienes 12 años o 14 años, es muy fácil pensar que si tu vida es una basura en ese momento, y que te sientes como una basura en ese momento, lo va a seguir siendo así para siempre. Entonces, creo que hay que hacer casi como adultos. Tenemos la responsabilidad de decir, que hay muchas formas de vivir, que no todo el mundo tiene que tener la misma vida, que en el futuro encontrarás tu lugar, encontrarás tus amistades, encontrarás tu sitio, ¿no? Que creo que eso es lo bonito. Hay una cosa que sí te quería preguntar, cuando me dijiste el otro día: mira, no pongas lo de lo docente en esta historia, porque ya estoy en otro punto, si quieres después hablamos. Pero claro, yo me estoy poniendo ahí en el pellejo del hombre que ha estado dando clases a chicos y que se han puesto algunos diciendo: la pluma que tiene este, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Y tú ahí con tu actitud, es decir, yo no sé, porque esto te quedas donde te queda, sí, justo antes de llegar. Por cierto, quiero saber quién es Rata de Dos Patas y todo lo que sucedió. O sea, queremos segunda parte. y cómo fue lo del mundo docente, para que estuvieras, para que acabaras yéndote, y cómo, porque aquí hay algo muy importante para mí. Esto no deja de ser la novela del héroe, sí, que es lo que cuentan todas las historias que merecen la pena, héroe, heroína o lo que sea un perro, sea un hámster o sea Juan Naranjo. Y el héroe tiene que pasarle cosas y tiene que aprender en su proceso y tiene que salir. Y a mí me parece que es un libro, te lo he dicho antes, que desde la convención de ciertos estereotipos que están ahí un poco
para agarrarse, que eran los únicos asideros que tenía. Es tremendamente seca, dura, tierna a la vez, de un señor que al final hace la evolución de aprender a amar, a perdonarse, pero decir, pero yo por ahí no voy a volver a pasar. Ni me olvido, ni me olvido, ni no sé cuánto y tal. A ti te he puesto la cruz y se acabó. Pero no vivo con el rencor, vivo con orgullo y vivo con alegría de vivir. Me parece un libro muy interesante en ese sentido. Ahora, quiero saber qué le pasa al hombre que quiere enseñar a los demás, que está claro que esa es tu vocación más importante, compartir lo que sabes, contando, cantando, haciendo lo que tú seas. Sí, es una vocación que está en todo lo que haces. O lo que te gusta, lo que sabes, lo que te gusta con los demás. Y cuando lo estás haciendo en un instituto o en un colegio, ¿cómo es esa experiencia? Bueno, pues, y aquí tengo alguna compañera, bajo mi punto de vista, ser profesor de instituto, ser profesora de instituto, es lo más cercano a la heroicidad que existe en el mundo contemporáneo. Lo digo de todo corazón y lo digo de verdad, lo digo porque he estado 10 años dando clases en institutos y porque sé lo que es eso. Pocos gremios admiro yo más que a los de mis compañeros de educación secundaria y bachillerato. Trabajar en un instituto es extremadamente duro, en un sentido emocional, en un sentido psicológico y en muchos sentidos. Cuando uno está trabajando en un instituto se da cuenta de que nunca jamás se le habría pasado por la cabeza tener que aguantar las cosas que tienen que aguantar. Y ya no hablo solo con respecto al alumnado, que hay alumnado más difícil, alumnado más fácil, sino de la propia institución y en sí. Yo llego a un momento, y yo ya había decidido dejar la docencia, pero yo llego a un momento que después cuando ya volvimos a clase después de la pandemia y tal, por cómo estaba organizado el instituto en el que estaba trabajando, bueno, pues daba las circunstancias de que por las normas y tal, teníamos que asegurarnos de que los niños fuesen de uno en uno al baño, ¿vale? Y entonces yo veía que por las guardias que me habían tocado, yo tenía que dedicar 2 horas de la semana a estar delante de la puerta de un cuarto de baño, esperando, haciendo que la gente mease de una en una o cagase de una en una. Entonces yo estaba allí, en la puerta del váter, fuera en el pasillo, ¿se entiende? Escuchando peos y escuchando a gente orinando, y yo decía, tío, Juan, 3 carreras para esto. Te lo juro, es que me parecía muy hiriente casi, o sea, hiriente en un sentido intelectual y emocional y en todos los sentidos. Y no sé, para mí al principio, los primeros años de ser profesor de instituto, para mí fueron muy guays, porque fueron muy emocionantes, fueron un reto, ¿vale? Es como, bueno, pues ya tienes todos los estudios necesarios y ahora tienes que aprender a ser profesor. Y tienes que aprender a cómo enseñar la Revolución Francesa. Y tienes que aprender a cómo tratar a una clase con 32 niños, de los que 15 no quieren estar allí. Y tienes que aprender todas esas cosas. Y para mí, esos primeros años de crecimiento, de conocimiento, me aportaron mucho, ¿vale? ¿Qué dabas clase? De geografía e historia. Sí, sociales. Geografía, historia del arte. Bueno, historia del arte nunca, porque eso siempre se lo cogen los que llevaban más tiempo. A mí siempre me daban los grupos más problemáticos y los primeros y segundos de eso, que son los más complicadillos. O sea, supongo que tuviste que hablar muchas veces del elefante en la habitación. Sí. ¿Cómo afrontabas eso? Porque seguramente habría, en el momento que la gente si pasa, no, lo hace desde el principio. Yo no paso jamás. Yo no paso ni media. Yo ya pasé, demasiadas pasé siendo adolescente como para pasar teniendo 30 y pico años y siendo la autoridad en la habitación. No, yo no paso ni media. Mira, yo no he tenido ningún enfrentamiento directo de ningún insulto homófobo directo hacia mí. Que ha habido risitas y que ellos sabían por qué era. Por supuesto, yo tonto no soy, ¿vale? Pero tú en ese momento te acercas a ellos, los atajas, les preguntas que qué pasa, que si tienen algún problema contigo, con cómo tú hablas, con cómo te comportas. Y en el momento en que tú te enfrentas a la gente,
pues se vienen muy abajo, incluso los más gallitos, ¿sabes? Solo he tenido una... Ahora me río en su momento. Solo he tenido un momento de tensión grave en una clase, que fue un niño que me llamó gilipollas, ¿vale? Que ahora me río, pero bueno, en su momento fue un poco desagradable. Además, me dio mucha pena porque yo le tenía mucho cariño a ese niño, además. Y a su tía, que somos compañeros de carrera, por cierto. Bueno, da igual. Pero él se estaba metiendo con una niña, yo le dije, oye, fulanito, no sé qué, no sé cuánto. Eso fue en Las Lagunas, por cierto. Yo le dije, fulanito, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora de estos momentos que pasa un ángel por la habitación y todo el mundo se queda callado y escucho al niño decir, gilipollas. Y eso ha sido un momento como de más tensión. Y le dije, tío, que te he escuchado, no sé qué, no sé cuánto. Y ya, bueno, ese ha sido... Pero sí, también he escuchado comentarios por el pasillo, también he escuchado comentarios desde las ventanas. Sería mentira si dijese que no. A mí nadie se me ha enfrentado diciéndome nada. O al menos no más que en otras situaciones de mi vida, en otros contextos. Pero bueno, no deja de ser la circunstancia de que tú allí, al menos en teoría, tienes la autoridad y que, bueno, cuando eres... hablábamos antes de privilegio. Cuando eres un varón, cuando eres grande, cuando eres un tío con barba, tienes ciertas ventajas que a lo mejor si yo midiese 20 centímetros menos y pesase 50 kilos menos, pues a lo mejor no tendría, ¿no? Y habría resultado más problemático para mí. O, por supuesto, las dificultades que tienen muchas compañeras, ¿vale? Que eso no es una paranoia mía, sino que hay estudios que hablan de cómo las que sufren mayor nivel de violencia son las mujeres jóvenes y de letras. Así que, bueno, pues... Que es donde hay más mujeres, además. Sí. Menos mal que están las mujeres para mantener. Hay una cosa estupenda en esto. Ahora que el mundo, que los referentes para la gente no son los dioses homéricos ni escandinavos, sino son los superhéroes basados en los dioses escandinavos y homéricos, está magnífico que tú te coloques aquí como esta especie de Spiderman miope con capa de bata de lunares fantástica, con este dibujo estupendo que tenías ahí, donde descubre, al fin y al cabo, eso para utilizar aquí, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el momento, nuestra generación seguramente, y la siguiente, no se han educado en función a referentes sociales que tuvieras en casa. Las generaciones anteriores, el caso de tu padre es un caso claro de manual, de alguien que no puede ser ni afectivamente, ni por género, ni por conocimiento, ni por manera de entender el mundo, no puede ser un referente para una persona que quiere ser libre y hacerse preguntas y ser como es. Y entonces tiene que crear todo su imaginario. Todo su imaginario. Ahora vamos a ir al mundo de la lectura, vamos a ir desplazando, porque aquí veníamos a hablar también de este club de lectura independiente que has hecho. Tú planteaste el título de esta charla como de la lectura como un refugio. Como un refugio, hasta la lectura como evento social. Método de cohesión social. La lectura ha sido para ti, claramente, desde el principio, uno de los pocos espacios, supongo que también con el cine, series, las canciones, esos espacios donde uno podía encontrar ventanas de libertad e imaginarse lo que sea. Pero aquí todavía en la lectura un poco más, porque te daban las palabras para referirte a eso que sí me está pasando a mí. Claro, es que es muy curioso porque, fíjate, incluso cuando hablamos de gente de mi generación, repito, yo soy del 83, el acceso a la cultura que tenemos ahora no tiene nada que ver con el acceso a la cultura que teníamos hasta el año 2000 o incluso 2005 o incluso 2010. Yo siempre hablo de la importancia de la lectura para mí, porque a los libros sí tenía acceso, pero al cine era más complicado. Tenía que ser... si tú tienes 13 años y hay 5 canales en la tele y vives en casa de tus padres y hay una tele,
lo que se veía es lo que se veía, y punto. Y lo que se veía era pues lo que veía todo el mundo. Los chistes de mariquitas, los personajes secundarios malvadísimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de que en la televisión y en el cine no tenía acceso a esos referentes culturales, a los que sí empecé a tener acceso a partir de que tuve internet en mi cuarto, que eso es la mayor liberación social y personal que yo sentí en aquel momento, de poder empezar a descargar películas de LGTBI de los 90, unas películas muy independientes, muy baratas, muy cutrecillas, pero llenas de encanto, pero que de repente te empezaba a decir, ostras, que hay historias grabadas, filmadas, de gente que vive como yo, o de cómo creo que soy yo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de llegar a eso, llegó a mi vida la literatura, y llegó a mi vida la literatura de una manera muy salvífica, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, en un mundo en el que no tienes muchos amigos ni muchos planes, los libros te salvan. Los libros te salvan. Y aparte, los libros te hacen volar, te hacen transportarte, te hacen alejarte de la realidad terrorífica a veces en la que estás, porque tu cuerpo está aquí, pero tu cabeza está en Pemberley, o tu cabeza está en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces eso es una cosa muy liberadora que tal. Y si ya para mí fue liberador la literatura como ejercicio o como elemento puro, imaginaos cuando de repente empecé a conocer que había autores que eran mariquitas y que escribían historias en las que aparecían mariquitas. Es que para mí eso fue una cosa. Para mí descubrir los libros de Mendicuti, para mí descubrir los libros de Terenzi, para mí descubrir todas esas historias fue como Antonio Gala. Yo soy súper fan de Antonio Gala. Para mí todo eso fue como, wow, ¿qué universo hay aquí? O sea, es decir, la gente se ha enterado de que en los libros se habla sobre gays, ¿sabes? Yo era como, Dios mío, pero esto es un secreto, esto es algo. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Empezaste a sospechar que en España no se leía tanto como libros se compraban, ¿no? Claro, y aparte es que, es decir, a ti no te puede pillar tu familia viendo una película en la que hay dos tíos dándose el lote, ¿vale? Pero en un libro, a saber qué es lo que pasa. ¿Qué se van a enterar tus padres de lo que hay en un libro? ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, claro, yo empecé por mucho clásico anglosajón y después tiré muy pronto hacia ¿Te parece ya que lo genial. estás metiendo? Porque hay esta pequeña sección donde pedimos a todos los que venís, todos y todas las que venís, que elijan 5 que estén contenidos, que os contengan, ¿no? Como a Walt Whitman contenía multitudes, pues vosotros 5, os habéis quedado en 5. ¿Con cuál quiere que empecemos? Pues empezamos con Mujercitas, ¿no? Empezamos con Mujercitas. Mujercitas. Pues Mujercitas, Claro. yo creo que junto a Orgullo y Prejuicio fueron para mí pues un despertar de decir, oye, que hay libros antiguos, ¿vale? Que a pesar de ser antiguos, son flipantes y que además yo tenía, ¿cómo decirlo? Me acomplejaba un poco que en una época en la que yo ya empezaba a ver series, no sé, Friends o Will y Grace o ese tipo de cosas, hacían referencias a la cultura popular anglosajona sobre cosas de las que yo no tenía ni idea. Y entonces fue como, bueno, Juan, si tú quieres enterarte de lo que está pasando aquí, tienes que ponerte las pilas y enterarte de leer esas cosas, ver esas cosas y tal. Y empecé con Orgullo y Prejuicio y después también con Mujercitas, que, claro, imaginaos la gente. O sea, yo tenía una silla de madera. Bueno, fíjate que sí que hay una mentira en mi libro, Mariquita, que mis padres no tenían una panadería, tenían una frutería. Entonces, bueno, ya está, esa es la mentira, tampoco es. O sea, me creó el gran genio de la mentira. Pero es que me pareció muy bonito la panadería. No sé, me venía bueno, da igual. Total, que yo cogía una silla, estaba harto de todo. Yo cogía una silla, me ponía a la puerta de la tienda y me ponía con un libro. Y claro, vosotros imaginaos, yo con 13 años ya medía lo que mido ahora, así, literal. Y vosotros imaginarme a mí con 13 años en 1996 en la puerta de mi tienda con un tomo así de Mujercitas. Una cosa, el friki del barrio, pero no pasa nada. Además es una época en la que estaba Aída en televisión y estaba Fidel, que es hijo también de la tienda. Claro. Y yo tenía el pelo rizado, aunque ahora
os suene a coña, pero... Entonces eso, para mí Mujercitas me pareció maravillosa y aparte esa presencia que sigue teniendo en nuestra cultura popular, que se siguen haciendo versiones y que siguen siendo ultra contemporáneas y tan disfrutables y amo ese libro. Por supuesto te gustaba. Era Jo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Joe, sí. Joe. Era Joe, que al final, yo creo que es más o menos el modelo que utiliza después de Enid Blyton. Yo soy más de la época de Enid Blyton, que eran los 5 o los 7 secretos. Y los 5 había también un personaje que era claramente una chica lesbiana que se llamaba Jorge. Oh. Directamente. Sí, no. Y es... ¿Hay alguien aquí la que prima, haya leído han dicho por aquí. los 5? Sí. Vale. Chica, la prima, que era la protagonista. Y después ya supimos que Enid Blyton, pues sí, también era homosexual. ¿Con cuál seguimos? Pues, no sé, vamos... Venga, con Truman Capote. Sí, vamos con Truman cronológicamente. Pues de esto que estábamos hablando, de descubrir que de repente había gente con muchísima pluma, que escribía, que tenía mucho éxito y tal, empezó para mí una fase como de mezclar literatura y casi idolatría, ¿no? Claro. Porque cuando amas a Capote, amas su literatura, pero también amas al personaje. Claro. También amas al personaje y no te cansa. Para mí, además, fue un acercamiento a la lectura de relatos. Yo lo que he intentado es como escoger distintos libros que me abriesen la puerta a distintos géneros. Y con Capote me abrió la puerta de los relatos, que yo era un género que todavía no había leído. Y bueno, pues a mí su sofisticación y también su pluma, que se le nota en la propia literatura, y su fantasía y sobre todo cuando lees los relatos relativos a su juventud, a su adolescencia, ves esas ansias suyas de prosperar, de hacerse un lugar en el mundo, de fantasear. Eso también se ve en el personaje inspirado en él, que hay en la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Que ves este niño fantasioso que se inventa que el padre es piloto, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, no sé, desde siempre me hizo sentir, y aparte también lo admiré en un sentido literario de, oh Dios mío, daría mi mano izquierda para escribir así. Así que de momento no lo he conseguido, pero bueno, me quedan muchos años por delante. Oye, ¿y tú que eres cinéfilo también de los biopics? Me encantan los ¿Seymour biopics. Hoffman o...? Philip Seymour Hoffman. Hoffman. O ¿cómo se llama? El otro, el actor, el Sí, que más feillo. que murió hace poco. Philip Seymour Hoffman sí murió, no, el otro no. Que hubo dos Sí, biopics sí. de Capote. Uno que sale con Sandra Bullock. Exactamente. Sí, yo he visto los dos, pero no me acuerdo. ¿Pero prefieres a Seymour Hoffman? Sí, ¿no? a mí me gusta más la de Seymour Hoffman. Seymour Hoffman. ¿Cómo se nota de dónde somos? Vamos ahí para acabar con Eddie Bellegoul. Pues mirad, para acabar con Eddie Bellegoul, que no sé si se pronuncia así además. Bellegoul. No sé si ¿alguien lo ha leído por casualidad? Bueno, es un libro increíble. Es un libro increíble. Y de alguna manera lo leí mientras estaba escribiendo Mariquita. Y de alguna manera tiene muchos paralelismos con Mariquita porque este autor, el chico de la cubierta, es Edouard Louis, pero él, digamos, con esta novela deja atrás a Eddie Bellegoul, que es como se le conocía en su ciudad de nacimiento, y Bellegoul era su apellido paterno, digamos. Entonces, esta novela que trata sobre la homofobia que este chico sufrió en una ciudad de provincia de los años 90 en Francia, para mí es de mis libros favoritos, pero lo que cuenta son cosas que a mí me interesan mucho, como sus aspiraciones por intentar salir de ese entorno tan difícil y acabar en el mundo cultural de París, ¿no? Y es una historia de superación, es una historia muy dura, es una historia de supervivencia, pero es una historia con final feliz porque Edouard Louis es hoy uno de los exponentes máximos de la cultura contemporánea francesa. Precisamente, me parece que en la semana que viene al Instituto Francés de Madrid y tiene una conversación con Duval, con Elisabeth Duval.
Y bueno, pues para mí fue una absoluta referencia a la hora de escribir Mariquita. Lo que pasa que sí que es cierto que mientras que él hace una novela muy dura, muy oscura, yo, cuando la empecé a escribir, también era así, pero decidí darle un giro para que correspondiese más con quién soy yo, y por eso le metí tanto de cultura popular y de alegría y de diversión y tal. Porque al final, cuando uno, incluso cuando repasas los episodios más amargos de tu vida, nunca son del todo negros. Igual que los episodios más felices de tu vida, nunca son del todo blancos. Siempre hay destellos de luz, siempre hay destellos de oscuridad que facilitan las cosas o que las dificultan, ¿no? Somos muy complejos y nuestras relaciones personales, nuestros recuerdos y tal, siempre nos asaltan en los momentos buenos y en los momentos malos. Y por eso, para mí fue tan importante a la hora de construir Mariquita, pero que también, esta también es su primera novela y él también contó su experiencia con respecto a la homofobia. Entonces yo me siento muy cercano. Él tiene mucho éxito y mucho dinero, yo no, pero, pero bueno, me siento muy cercano a él. Todo se andará, todo se andará. Vamos a dejarnos al final. Vale. Ya. Lucía Berlín, Manual para las mujeres de la limpieza, que estaba a punto de adaptar Pedro Almodóvar y al final ha dicho que Nanay. Nanay, qué pena. ¿Seguro alguien la ha leído? Manos arriba, manos arriba. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es magistral. A mí me parece magistral su forma que tiene de convertir su vida en literatura. Convertir retazos de su vida, retales de su vida en relatos que al unirse forman una especie de novela, pero que a la vez es solo una recopilación de relatos, pero que todos tienen sentido entre sí, y es el mismo personaje con distintos nombres, y son las mismas situaciones. Para mí este libro es crucial, porque habla de muchas de las cosas que a mí me interesan. La historia del siglo XX en Estados Unidos, la historia de las dificultades de las mujeres en el mundo contemporáneo, la literatura como forma de sacar los demonios, etcétera, etcétera. Para mí es un libro inmejorable, inmejorable. Y fíjate que creo que tiene mucha culpa, digamos, de lo bueno que es este libro, es, digamos, la edición, porque esto nunca existió en vida de Lucía Berlín como tal, sino que esto es una recopilación. Entonces, quien eligió los relatos y los puso en ese orden y tal, para mí tiene un papel trascendental en este libro y me recuerda que la industria editorial no es una industria de nombres propios, sino de equipos de trabajo, de gente que se pone las pilas, que se arremanga y que dice, vamos a hacer de este manuscrito un libro. Y creo que eso es muy importante porque a veces hay mucho individualismo, como en todos los sectores relativos al arte, y creo que es súper importante reconocer la labor de todas las personas que trabajan en la cadena, desde el autor, la autora, por supuesto, hasta los editores, hasta los distribuidores y, por supuesto, el último eslabón de la cadena, que son los libreros y las libreras, que son quienes van a recomendar tu libro, quienes le van a poner un lugar preferente y para mí eso es esencial. En esta parte, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice y que me gustaría también matizar, una de las razones por las que este proyecto existe no solo es para intentar devolverle a la gente todo el cariño que dio la librería Proteo cuando se quemó hace ya 1 año y medio, 2 años casi. Y hacerle honor también a su memoria y también recordar que han sido siempre las librerías. Porque ahora mismo Juan está poniendo el dedo en la llaga en algo que tristemente las librerías han empezado a dejar de ser. Del mismo modo que la sociedad ha empezado a dejar de ser unas cosas que todavía se cree que es, pero que ya está empezando a tener dificultades para seguir siendo. Las librerías eran un espacio de encuentro y era un espacio donde tú te encontrabas a personas que había detrás de un mostrador que básicamente y por encima de todo amaban los libros, eran lectores, conocían a quién venían y le decían, ha venido uno que te va a gustar. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Dentro de lo que está planteando Juan y lo que
hemos coincidido en lo que yo estaba planteando por aquí, y entonces aquí ha habido una gran convergencia, porque esto tiene que ser muchas voces. Hay un elemento que tiene la lectura a diferencia con otras. Tú si vas a escuchar música, aunque ahora lo puedes escuchar todo tú solo en tu burbuja vital, pero normalmente la música ha sido casi siempre para ser escuchada en grupo, o el teatro, el cine. Ahora ya todo ese mundo de pantallas individuales está cambiando el discurso, pero está concebido para verlo con mucha gente en una cosa muy grande. Es decir, son actos narrativos, emotivos, que se comparten en el mismo hecho de recibirlo. La lectura, salvo cuando eres niño y hay alguien que está leyendo y cada uno está en su cosa y tal. La lectura normalmente es un acto muy individual y buscar estos clubes y estos espacios es encontrar un espacio donde puedas disfrutar. Yo no sé si habéis visto un documental, ¿tenéis Filming? Sí. Los que tengáis Filming, hay un documental que no es que sea la hostia, pero los que os guste la lectura lo vais a disfrutar. Es un documental sobre En busca del tiempo perdido. Entonces lo que cuenta ese documental es cómo un grupo, casi todos son profesores jubilados de universidad, amantes de literatura, etcétera, etcétera, muy mayores, que se reúnen en Buenos Aires desde hace muchos años en un café. Unos están sordos, otros están medio ciegos, otros están no sé cuánto, a leer una y otra vez En busca del tiempo perdido. Los que hayáis leído En busca del tiempo perdido completa, sabéis que es una obra para que hay que entrenarse como para una maratón de una olimpiada. No es cualquier cosa. Y entonces ellos leen y los leen públicamente y se encuentran y debaten y hacen y se pelean y discuten y hablan y no se escuchan porque uno está sordo y flirtean y tontean desde hace más de 20 años unos con otros y descubres como alrededor de la literatura más maravillosa se pueden establecer vínculos ya de piel, de tocarse, de gente haciendo juntos. Estamos ya llegando, Fan Home nos va a servir, digamos, como la última, esto al espíritu de tu club de lectura. Viéndote hoy aquí, me doy cuenta que no solo traspasas la cuarta pared desde el YouTube, sino que además que te encanta estar con la gente, que tienes el don de la comunicación y que disfrutas mucho y que la gente disfruta mucho contigo. Eso está claro. Así que no me cabe ninguna duda que el club de lectura va a ser una experiencia estupenda. Y esto está siendo un poco así, un poco tenemos aquí a Fan Home y ahora rematamos con qué nos vamos a encontrar el próximo día. Fan Home, Alison Bechdel, hemos dicho. Alison Bechdel es una de las grandes autoras de novela gráfica del cómic contemporáneo. Es lesbiana, militante, feminista, tiene mi edad, me parece que va a cumplir 60 años, si no los tiene ya. Y este libro, Fan Home, es una cosa que te vuela la cabeza. Sí, para mí, además, el hecho de elegirlo no solo en un sentido literario, sino también porque me abrió la puerta a la novela gráfica, que era una cosa que yo nunca le había prestado atención, y desde mi ignorancia más absoluta, hace solo 10 años o así, que no puedo echarle la excusa a la juventud porque ya no era tan joven, yo pensaba que cómics era Spider-Man y era no sé qué, que eso está muy bien, pero eso no es para mí, desde luego. Y claro, empecé a descubrir la novela gráfica a través de obras como esta, y bueno, pues eso fue lo que me atrapó y lo que me llevó a ver las cosas de otra manera muy diferente. Pero también la he elegido porque probablemente no me habría animado a leerla si ese libro no me lo hubiesen propuesto en mi club de lectura. Y me habría quedado no solo sin conocer a Alison Bechdel, sino sin conocer la que es ahora mismo una de mis pasiones, que es la novela gráfica. Y entonces creo que esa es una de las grandes ventajas y de las grandes oportunidades que nos dan los clubes de lectura, que es abrirnos la mirada lectora y enriquecer la mirada lectora y darnos el empujoncito que nos falta para enfrentarnos a otros géneros, a otros autores, a otros libros, ¿vale? Porque si no, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la novela autobiográfica, si no fuera, digamos, por las imposiciones de mis amistades, a lo mejor siempre leería el mismo tipo de novela. Entonces, por eso creo que es tan bonito participar en un club de lectura, porque creo que eso nos puede hacer a todos y a todas ampliar nuestros gustos, nuestro criterio. Y no hace falta que ames todos los libros que vayamos a leer. Es imposible que yo tenga la capacidad de elegir
un libro al mes que vaya a enamorar a todo el mundo. No, a lo mejor ese libro en este primer mes a la mitad le encanta, a la otra mitad le deja frío, pero para todos ha sido una experiencia nueva de la que a lo mejor de otra manera no nos habríamos enfrentado y que ese título habría pasado desapercibido, no habríamos sabido nada de él, ¿no? Entonces, ese es un poco mi objetivo. Cuando estuve pensando en el hilo argumental que yo quería que tuviese el club, estuve pensando en diversos elementos, ¿no? Digamos, más de contenido, más cerrado, por decirlo de alguna manera. Pero todos me parecían que se quedaban un poco cojos, que no trascendían. Sin embargo, me pareció que lo de elegir libros publicados por editoriales independientes nos daba un abanico muy amplio para elegir cosas que fuesen nuevos retos, que supusiesen un avance lector para todas las personas que vamos a formar parte de este libro, de este club. Así que, bueno, pues para mí de verdad es que es súper emocionante, He elegido los próximos libros con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado y espero haber acertado y espero que nos aporte muchísimas cosas. Pues tenemos el primero aquí, sí. Picasso con los exiliados. Mirad. Están ahí porque tenemos una semana solo para el siguiente. El próximo martes sería el primero, el siguiente ya es dentro de un mes y así. Exacto, van a ser reuniones mensuales. Lo que pasa es que como la primera la teníamos que hacer en marzo, solo vamos a tener una semana de margen, así que he elegido un libro que se lee en un rato. Es Picasso y los exiliados, que yo creo que va a tener un doble interés. Por una parte, este es año picasiano, porque hace 50 años que murió Picasso, y entonces para celebrarlo no. Para conmemorarlo, madre mía, parece que íbamos a brindar. Para conmemorarlo se van a hacer un montón de exposiciones, tanto en Málaga como en el resto de España y en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, creí que era una buena oportunidad para acercarnos a la figura de Picasso desde otra perspectiva más personal, más social, porque de Picasso, siempre, como historiador del arte, siempre veo que hay dos formas de acercarse a Picasso. Como el genio, que lo es, y como el monstruo, que también lo es. Pero creo que en todas las biografías hay luces y sombras y me da la sensación de que esta autora nos va a dar una perspectiva diferente de Picasso. Además, se mezcla con otros asuntos que a mí me interesan mucho, que es la posguerra civil española, que es el exilio de los intelectuales españoles desde el principio del franquismo y la eclosión cultural parisina de los años 30 y 40. Entonces, creo que puede ser un libro muy interesante. Por eso lo he elegido, también lo he elegido porque es muy cortito y también lo he elegido porque creo que nos va a dar a conocer, yo no la conocía de antes, solo la conocía de nombre, a Mercedes Guillén, que es una autora barcelonesa que llega a París, de un círculo social y artístico y tal, pero llega a París y allí se encuentra con Picasso y con su círculo, como que la acoge, le ayuda, le orienta y tal. Entonces, por una parte, nos sirve para conocer más a Picasso, por otra parte, nos sirve para conocer a Mercedes Guillén, que es una autora de la que yo creo que no se sabe mucho, y además me parece muy interesante la editorial de la que proviene. Es Muñeca Infinita. ¿Por casualidad habéis leído algo de Muñeca Infinita? Bueno, Muñeca Infinita es una editorial que tiene un año o un año y poco. Hay una nueva pequeña ola de editoriales independientes post-pandémicas con cosas muy interesantes. Esta editorial son dos chicos, es una pareja y ya está, que no. Entonces, ellos tienen una formación literaria muy fuerte. Y están sacando unas cosas muy, muy chulas. Uno de mis libros favoritos del año pasado es de Muñeca Infinita. Se llama De cómo recibí mi herencia, de Dorothy Gallagher. Y de verdad, están haciendo unas cosas muy cuidadas en la traducción, en la edición y tal. Y creo que merece la pena que le demos esta oportunidad. Así que por eso he elegido este librito, que es nada, si esto es un fascículo, esto no es nada, esto se lee en una tarde. Como solo teníamos una semanita, pues he elegido este libro tan cortito. Susana, ¿a cómo sale el libro este? ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿Es de Picasso?
16,90. Y después... Hay que aprovechar, perdón. oye, porque los libros están subiendo una barbaridad. Eso ya, ¿Sí? Sí, no, se está notando ya lo del papel y el combustible y tal. Sí. Mirad, y después para los otros 2 meses, a lo mejor alguien ya lo ha visto en la página web, pero he elegido un libro de relatos que ha sacado Capitán Swing, que es una editorial que seguro que os suena, de Cory Doctorow, que bueno, pues son 4 relatos un poco distópicos de mundos postcapitalistas, y creo que no sé, que creo que es interesante. Este autor sabe muchísimo de lo que habla. Y el tercero que he elegido, que será para dentro de marzo, abril, para mayo, el tercero que he elegido se llama Bailey's Café. Es un libro del siglo XX de una autora afroamericana estadounidense, Gloria Naylor, que ha sacado otra editorial que también me está dando muchas alegrías, que es Arde Editorial, y que, bueno, que tiene también muy buena pinta. Así que a ver qué tal nos va con esta primera tanda de libros. Ya sabéis que la semana que viene nos vamos a reunir para hablar de este. Todavía no sabemos si nos vamos a reunir aquí o en la planta cuarta, ¿vale? Dependiendo de la disposición y tal. Arriba hay una mesa y vamos a estar también muy a gusto. Si estamos aquí, nos pondremos en círculo. Yo no sé, ¿alguien ha formado parte antes de un club de lectura? Vale. Bueno, mirad, un club de lectura no es una conferencia, un club de lectura no es un soliloquio. Un club de lectura es un grupo de personas que se ha leído el mismo libro y que viene a charlar sobre el libro, ¿vale? Yo siempre al principio diré unas palabras introduciendo el libro, hablando a lo mejor un poquito del autor o de la autora, y a partir de ahí empezaremos a comentar qué es lo que nos ha parecido. Yo iré simplemente guiando la conversación, intentando sacarle las palabras a todo el mundo, porque hay gente que siempre se queda un poquillo más tímida y tal, intentando también frenar un poquito a los que hablamos más, ¿vale? Y el objetivo es que echemos una tarde divertida, que hablemos sobre el libro, que además es una cosa muy bonita cuando tú te lees un libro, tienes una opinión sobre el libro, pero cuando de repente en grupo se comenta ese libro, la opinión puede cambiar, puede evolucionar, porque de repente escuchas cosas que a ti no se te habían ocurrido, o de repente te hacen plantearte otras cosas. Entonces veréis cómo es una experiencia súper enriquecedora y que yo creo que poquito a poco le iremos cogiendo el tranquillo y que pasaremos unas tardes estupendas.